pendientes todavía en la coordinación, entonces quería desocuparme a tiempo, pero son cosas que nos absorben, pero ya estamos aquí. Bien, me interesa exponer en torno a Giddens tres grandes líneas, muestra las dos subsecuentes, que sería el contexto, antecedentes que desembocan en el planteamiento que permite a Giddens, entre las muchas contribuciones a la teoría sociológica, a la teoría social, el pensamiento contemporáneo y la teoría de la estructuración, algunas empleos de influencias de la misma teoría en otros aspectos de la obra de Giddens, y me concentraré en estos dos puntos y trataré de contextualizar al inicio la forma en que a través de los antecedentes de la misma podemos identificar su formación y cómo se define una agenda de investigación que en su momento evoluciona y nos lee una producción muy amplia, muy vasta, prolífica de este autor. Siempre es complicado abordar a un autor de esta trascendencia, sobre todo un autor como él y otros afines que se caracterizan por una producción prolija, y donde siempre los referentes que atendamos tienen que ver más que nada con la trascendencia, la recepción, la lectura, y una lectura que se va actualizando en el tiempo. En ese sentido, trato de señalar que siempre vamos a construir un autor diferente del que de la misma trayectoria él vivió, y a lo mejor de cómo él se reconocería, pero parte de esa reconstrucción tiene que ver sobre todo en, como decía hace un momento, el impacto de la trascendencia de la obra, que nosotros la vemos siempre retrospectivamente, y segundo, a la luz de inquietudes que emergen en contextos diferentes donde se hace una relectura que sufraga los planteamientos del autor, pero también ese sufragar los planteamientos del autor se hace en el marco de una actualización creciente de las lecturas sociológicas de cara al autor y de cara a otros autores. Entonces, marco este precedente para enfatizar que, a final de cuentas, en la exposición que vamos a trabajar hay una selección del autor, y aunque esta selección de lo que trabaja respecto al autor pretende estar focalizado en la trayectoria de sus aportes, siempre va a ser una construcción que hacemos de una lectura que se actualiza cotidianamente de cara a nuestras inquietudes. Bien, el primer referente, y lo contextualizo en este punto, para entender la obra de Anthony Giddens hay que contextualizarlo primero en el marco de origen, que tiene que ver en el contacto que tiene la sociología en la que él se forma, la sociología británica, y las experiencias que vive en la sociedad norteamericana en la década de los 60, que es cuando él hace una estancia académica en Estados Unidos y presencia dos planos de cambio, participa y presencia dos planos de cambios importantes que tienen que ver y que van a impactar a la sociología. Uno de ellos tiene que ver con la generalización y la profunda discusión que se hace en torno al funcionalismo, que es la teoría en boga al momento a nivel mundial, y que en el caso particular de Estados Unidos se encuentra sometida a una profunda revisión y discusión, donde inclusive se encuentra una situación de repliegue frente a la emergencia de una diversidad de escuelas alternativas, y que reivindican incluso ámbitos de investigación diferentes desde la propia sociología. Es el marco del revuelo en el plano de la sociología norteamericana, donde la metodología, el interaccionismo simbólico, las teorías de la visión relacional, el conductivismo van tomando presencia en la escena americana, en la escena intelectual americana, y le van disputando varios aspectos al funcionalismo, van refutando su pertenencia y su relevancia. Digamos que un momento histórico cultural importante de la ciencia social del momento es el descentramiento del funcionalismo, y es la emergencia de una profusión de escuelas que inclusive, dada esa afinidad que hubo intelectual entre el funcionalismo y la sociología, donde el funcionalismo se pensó la teoría sociológica por excelencia, donde se pensó que el análisis funcional era la metodología, por lo menos en Estados Unidos y en las áreas intelectuales de Europa, donde este ejerció una importante influencia, empieza a perder relevancia y toman escena escuelas que consideran que se trata de
formas de aproximación al mundo social, inclusive diferentes a la sociología, y reivindican no solo enfoques, sino inclusive una denominación diferente. Este contexto coincide históricamente con importantes convulsiones en la sociedad norteamericana, llevando una primera activación del movimiento obrero, que es fuertemente contenida, reivindicaciones de derechos y de inclusión de la población de origen africano, de la sociedad americana, que también es reprimida, que inmediatamente desplazan las inquietudes hacia reivindicaciones de la mujer negra primero, y después hacen extensivos a las reivindicaciones de la mujer en general. Y en el contexto universitario, la principal resistencia que presentan los jóvenes es contra el reclutamiento obligatorio para participar en la guerra de Vietnam, y el rechazo, o por lo menos la discusión sobre la pertinencia de esta guerra y la participación norteamericana. Esta revuelta, que es la que más va a conmocionar a la sociedad norteamericana, se suma a una serie de conflictos que ya se habían avisorado en la década de los 50, finales de la década de los 50, y que eran la inconformidad de los jóvenes norteamericanos frente a un sistema familiar que reproducía en el seno familiar algo que se había conformado en la cultura americana en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El reclutamiento de jóvenes y su participación en la Segunda Guerra Mundial les había provisto una disciplina militar que a la conclusión de la guerra se ve proyectada en la sociedad norteamericana, principalmente en la producción, en las fábricas, y parece extenderse en el seno familiar, y la población juvenil se siente inconforme frente a una disciplina que pierde sentido y que no se justifica en esa proyección, y es la cultura que vamos a reconocer después como los rebeldes sin causa, y que va a ser un marco cultural muy favorable para la amplia difusión del rock, culturas contestatarias, reivindicaciones de derechos, apetencias, preferencias de los jóvenes. Y esto, que cierra la década de los 50, se ve amplificado en la convulsión de la década de los 60, y me extraigo en este detalle porque un primer impacto es la discusión acerca de la pertinencia del funcionalismo, teoría que no había podido prever estas convulsiones de la sociedad, que la forma en que había explicado la sociedad no daban lugar a estas convulsiones que emergían, y que al propio tiempo, desde esa estructuración, no daba cuenta, no proveía recursos para la atención y la solución de esta problemática que convulsionaba a la sociedad norteamericana, y que el segundo lustro de la década de los 60 se ve también proyectado conflictos parecidos en la sociedad europea, en el 68 europeo, por ejemplo. Y esto es lo que va a llevar a la confirmación de un descrédito del funcionalismo que ya se había fuertemente manifestado en planteamientos teóricos. Giddens participa de esta experiencia al conocer este contexto convulsivo de la cual la teoría no da cuenta, y de otra parte la emergencia de planteamientos que se van a denominar microsociológicos, y que ofrecen una amplia riqueza de estudios empíricos que buscan flancos afines al funcionalismo y también muchos flancos de manera diferente. Sería un trasfondo importante. Esta experiencia que menciono, esta visión de una sociedad convulsiva frente a la cual la teoría se encuentra desfasada, no tiene recursos para explicarla, de la cual la sociedad cuestiona la pertinencia en términos de que no solo vislumbró esos problemas, sino no tiene propuestas para entenderlos y para resolverlos. Puede ser un trasfondo que comparten jóvenes del periodo, y en el cual Giddens vamos a encontrar una vocación a dedicarse a una profunda revisión de la teoría social. Las primeras obras que se conocen de Giddens, que tienen un impacto importante, son aquellos donde hace una revisión del legado clásico de la sociología, Marx, Durkheim, Weber. Hay una serie de trabajos donde revisa las categorías centrales del marxismo, pero sobre todo una serie de trabajos donde hace una revisión del funcionalismo. Y es yo podría sintetizar que en esta revisión a profundidad del legado clásico y de los planteamientos contemporáneos de la sociología del momento y el conocimiento de las propuestas de la microsociología, donde vamos a encontrar la confluencia de referentes que van a permitirle a Giddens fundamentar lo que él va a denominar como la teoría de la estructuración. Nosotros podemos retrospectivamente reconocer que parte de la agenda que confecciona esa teoría de la estructuración y muchos de los temas que se abren a discusión tienen que ver con ese trasfondo
de discusión. Y lo que algunos autores van a discutir como problemas, tal vez límites de la teoría de estructuración, en cierta forma puede encontrarse en un referente de ese trasfondo que es el marco de cultivo de la teoría de la estructuración. Y cuando uno ve retrospectivamente la obra del autor y comentarios del contexto que le da recepción, uno puede encontrar que el giro que va tomando el aprovechamiento de ese legado de la teoría de la estructuración, que es un planteamiento que aparece en 1984, se va tomando distancia de ese trasfondo que le conformó una agenda preliminar de desarrollo, y después toma líneas propias de reflexión. Uno puede encontrar un giro de distanciamiento de ese marco de cultivo de la teoría de la estructuración, y que algunos autores contemporáneos les ha permitido identificar lo que atribuye una especie de inconsistencias entre el enunciamiento de la teoría de la estructuración de 1984 y obras posteriores. Yo creo que esas obras posteriores van marcando ese giro que toma distancia respecto del clima de cultivo de la teoría de la estructuración, de la forma en que fue enunciada en su primera ocasión, y también una toma de conocimiento de lo que pasa en el mundo después, y de lo que Giddens ha sido no solo un observador, sino un protagonista, y un protagonista en planos, en muchos aspectos polémicos. Yo creo que parte de las discusiones que se hacen actualmente sobre la pertinencia, sobre los alcances y límites de la teoría de la estructuración, podrán repensarse a la luz de esta necesidad de flexibilización de lo que el propio Giddens es un promotor, de cara a poder atender nuevos aspectos que caracterizan al mundo contemporáneo, y eso no deja de darle relevancia a una formulación original de 1984, y que desde mi punto de vista en algunos planos se ha actualizado, y que para algunos autores parecen como referencias de no congruencia entre el enunciamiento sólido de la teoría y lo que se ha formulado en otros planteamientos. Bien, parte de esta confección de la agenda, de lo que llamo la agenda de la teoría de estructuración, y que va a permitirnos entender primero su integración, sus alcances, porque hay un primer esbozo de qué es lo que se aborda con la misma, y en su momento una diferenciación hacia la ampliación de la agenda del interés. La preocupación de Giddens en su primera etapa, y el trasfondo inmediato más directo a la formulación de la teoría de estructuración, tiene que ver con esta discusión del legado de la teoría sociológica, en ese trasfondo donde se asume que hay un cuestionamiento sobre la pertinencia inclusive de la disciplina, cuando los enfoques microsociológicos reivindican una denominación alternativa. El marco fundamental de discusión está puesto en escena cuando las microsociologías reivindican la convicción de que la dimensión de la sociedad, los fenómenos sociales, la naturaleza de la sociedad está en el plano del individuo, sus percepciones, sus vivencias, sus emociones, su subjetividad, a diferencia de lo que había planteado la gran teoría, al decir la gran teoría específicamente en el momento de los 60 en la cultura americana, era el funcionalismo. Y la discusión ya en los marcos culturales había esbozado la convicción de que la sociología, por su legado histórico, que había centrado la atención en el entendimiento de la sociedad en su conjunto, la identificación de estructuras, marcos institucionales, procesos en el plano de la estructura de las instituciones, roles, ubicación de estatus, roles, en el caso del funcionalismo como los marcos constitutivos de la sociedad. Las microsociologías cuestionaban el anulamiento, la omisión del individuo y las características que le dan constitución, su ámbito de desempeño, sus formas de expresión, sobre todo las interacciones, y plantear la necesidad de reconocer que el plano constitutivo del mundo social se encuentra en el individuo, sus interacciones, sus vivencias y su subjetividad. Y esto es lo que históricamente al final de los 50 y los 60 se va a vivir como el dualismo en la sociología, de la opción entre el legado sociológico, que tiene una visión macro, a partir de entonces se va a denominar macro, y la reacción de las microsociologías. Y en el plano de la teoría sociológica, y específicamente de los fundamentos de la teoría sociológica, aparece la discusión entre lo que sería el punto de partida en torno al individuo y la interacción,
o el punto de partida en torno al conjunto de la sociedad, las estructuras y las instituciones. Este dualismo es el que en la cultura primero americana y después por extensión en la influencia a nivel mundial es como la opción por una sociología que tiene un alcance explicativo amplio y una mirada que permite entender la sociedad en su conjunto, o la opción por las alternativas que centran y reivindican la trascendencia, la relevancia del individuo, de la interacción, sus vivencias, su existencia. Esto le da centralidad en la sociología al debate sobre los dualismos que caracterizan a partir de ese referente a la sociología y que va a permitir el enunciamiento del problema en el plano de la epistemología. La centralización del debate en términos de lo que esté implicado en el dualismo va a ser un elemento de importante trascendencia para la sociología y va a ser uno de los referentes en la confección de la teoría de estructuración, porque la discusión en el plano epistemológico va a esbozar los elementos analíticos constitutivos de lo que está en juego detrás de esas opciones y de lo que se va a entender por el individuo o por lo que se va a entender por el todo social. Un siguiente elemento que toma en cuenta la revisión de la teoría sociológica por parte de la trayectoria de Giddens tiene que ver con el importante impacto que tiene el marxismo en la cultura occidental a partir de la década de los 50. El clima de posguerra, que va a tomar la forma gradual de Guerra Fría, la rivalidad entre los proyectos de sociedad frente al capitalismo y el socialismo encabezado por la Unión Soviética, genera en los centros culturales europeos, en las universidades, un interés académico por el marxismo. El marxismo siempre ha tenido una presencia en la cultura europea, pero a partir de los 50, en este clima en particular, y de lo que está de trasfondo el juego del devenir de la humanidad a través de la rivalidad de estos dos proyectos de sociedad, va a permitir una agenda de lectura del marxismo que sale de la filosofía donde se había incorporado en la academia y se va a extender a varios planos disciplinares. Y se va a encontrar una riqueza de categorías, de planteamientos teóricos que lega el marxismo. Esta lectura académica del marxismo, cuando digo una lectura académica del marxismo, es cuando, aparte de los tópicos políticos, de los tópicos de un proyecto revolucionario, aparte de los planos de un romanticismo que subyace a este discurso reflexivo crítico de la sociedad, hay una agenda que hace trabar inquietudes centrales de la teoría del pensamiento marxista con las disciplinas de las ciencias sociales, con las distintas disciplinas académicas de las ciencias sociales y entre ellas también la sociología. Para la década de los 60 podríamos decir que pasa ese primer momento de auge de la lectura académica del marxismo y donde se abre una discusión ya no propiamente del proyecto intelectual del marxismo, sino también sobre su habilidad histórica, cuando lo vemos en el contexto convulsivo que implica las represiones de movimientos de apertura que se daban en Hungría, Yugoslavia y sobre todo en Checoslovaquia. Los intelectuales europeos someten una discusión crítica sobre la viabilidad de lo que está implicado en el proyecto revolucionario marxista, cuando el proyecto social encabezado por la Unión Soviética ha hecho estos costos sociales a nivel del proyecto, tanto del propio socialismo como de un proyecto emancipador de la humanidad. Y esto en un contexto de también una lectura crítica de lo que estaría implicado en el marxismo, y toma centralidad también la discusión de tópicos que surgieron a colación de la discusión del funcionalismo, encuentran una resonancia, un equivalente en la discusión de tópicos de la dimensión estructural del marxismo. Hay en ese eje una lectura estructural del marxismo, tanto por propios promotores del marxismo como también críticos del mismo, desde una recuperación de la discusión que se ha hecho al funcionalismo. Y en Giddens tenemos quizá una de las tareas de revisión más profunda de lo que está implicado para la teoría sociológica en los planos de la teorización del marxismo. En particular, a ambos enfoques, al funcionalismo y al marxismo, Giddens va a discutir el énfasis que ponen en el plano de la estructura, en el plano del reconocimiento de la confección de las dimensiones constitutivas de la sociedad fuera del individuo, fuera de las prácticas sociales, la idea de que hay una estructuración propia del mundo social que enmarca, que contiene, que sustenta al individuo y las prácticas sociales.
Al mismo tiempo, Giddens va a hacer una importante revisión de las contribuciones de las distintas escuelas microsociológicas y sobre todo en función de la riqueza de estudios que hacen sobre dimensiones que tienen que ver con las prácticas, la interacción, la constitución de reglas, las formas de interpretación de la realidad. Y este espectro, que es muy vasto en una microsociología que intenta recuperar la cotidianidad, el individuo, la existencia individual, las formas de interacción, va a proveer una serie un vasto material que, en el marco de la discusión de los enfoques macrosociológicos, la posibilidad de conformar tópicos distintivos de los planos de confección del mundo social, más allá de las estructuras y sobre todo en el plano del desempeño de los individuos y su interacción, le van a permitir a Giddens encontrar un vasto material que va a permitir sustentar planteamientos que van a derivar en la teoría de la estructuración. Por ejemplo, elementos relacionados con la forma en que los individuos producen y recrean la vida cotidiana, la forma en que el lenguaje, los aspectos subjetivos median en la recreación de la vida cotidiana, el empleo de recursos de tipificación para orientar las conductas y la forma en que los individuos se desempeñan en prácticas cotidianas, la forma en que asimilan y procesan un saber en el entorno inmediato, en los marcos familiares, a lo largo de su experiencia, en relaciones con amigos, el desempeño en marcos institucionales, es un caudal de información que, en el plano de la discusión del dualismo estructuras individuos, va a proveer una veta de reflexión para entender cómo revisar las categorías clásicas ligadas por la sociología y la formulación de una visión que supere los dualismos. Dos planos median la confluencia de estos dos legados de la sociología en la lectura que hace Giddens. Uno de ellos tiene que ver con la contribución fenomenológica. El marco de la fenomenología le permite reconocer a las ciencias sociales, y es un elemento que enfatiza Giddens, el hecho de que los seres humanos, su cotidianidad y sus prácticas son el plano de recreación de la vida social, y que en el caso de la fenomenología, el saber, las destrezas que desempeñan los actores sociales en las prácticas es un marco fundamental central para el análisis del mundo humano, y que en el caso de Giddens lo va a reivindicar como un elemento central para la sociología. La dinámica de las prácticas, su plasmación, su desenvolvimiento en el tiempo, su plasmación en el espacio, la conformación de dinámicas que se despliegan espacio-temporalmente, son referentes que van a abrir un ámbito de reflexión que también va a ser relevante para la teoría de la estructuración. Y un último elemento que se suma en el contexto intelectual, que va a ser otro de los elementos que se suman en la síntesis, que va a ser como el trasfondo para la conformación de la teoría de estructuración, es el impacto que tiene en la discusión de la concepción de la ciencia, ilustrada, de la concepción de la ciencia convencional como una ciencia inductiva, como una ciencia instrumental, como una ciencia empírica, pero que para el momento centra la atención en la pretensión del funcionalismo de proveer una racionalidad universal de la ciencia, y en la forma en que creo que dije el funcionalismo, más bien el positivismo, perdón. La forma en que el positivismo ha pretendido racionalizar la práctica científica y su propuesta de una racionalidad, de un método que subyace a la actividad científica. Las prácticas científicas, las ciencias convencionales, cuando quiero decir las ciencias convencionales, las ciencias que tienen una representación clásica de qué es el proceder científico, no necesariamente sufragaban la concepción positivista. Hay una importante dimensión práctica en el quehacer científico que desborda
la visión positivista. Pero lo cierto es que el positivismo fue el proyecto, dentro de una filosofía, dentro de la filosofía de la ciencia, fue el proyecto de asumir una propuesta de racionalizar y de volver eficaz a la ciencia, y fue la propuesta que le dio centralidad a un discurso intelectual que fue tomando forma y que en su momento se denominó filosofía de la ciencia. En el trayecto de la década de los 40 a los 60, el concepto de filosofía de la ciencia estaba constituido por la conformación de la racionalización de la ciencia que se hizo dentro del legado positivista. Y para la década de los 60 entra en debate ese planteamiento. Es una discusión que tiene varios orígenes, dos muy importantes son las revisiones que se hacen en Europa de la historia de la ciencia, esa preocupación del desarrollo científico y tecnológico, pero también esa discusión de cómo emerge la ciencia de la ilustración, qué líneas de continuidad tuvo con la ciencia de la Edad Media, que se había tipificado por la ilustración misma como obscurantismo. Los estudios de historia de la ciencia tratan de encontrar qué es una ciencia en la antigüedad, qué es una ciencia en la Edad Media, y cuál es la diferencia que va a darle esta distinción a la cultura ilustrada de una ciencia que se pretende que arranque con ese racionalismo. Ese es un eje de estudios de historia de la ciencia. El otro es la ciencia y la tecnología en la edad moderna frente a la industrialización, y es una serie de inquietudes que toman centralidad cuando intelectuales soviéticos tratan de reconocer que hay una superioridad en un proyecto de una ciencia soviética, y esto estimula la indagación de la ciencia y la tecnología en el capitalismo, para autores occidentales, para autores soviéticos, ciencia y tecnología en el proyecto soviético. Y este es un trasfondo que va a dar trascendencia al impacto de la obra de Thomas Kuhn sobre la estructura de las revoluciones científicas, que es un trabajo que condensa el trabajo de generaciones de estudios de historia de la ciencia, solo que hay una síntesis muy original, muy interesante, que hace ver a la obra como una obra original, como una obra novedosa, como una obra innovadora. Uno entiende mucho de la riqueza y de la originalidad de la obra cuando la ve en el contexto de ese legado histórico, pero su impacto da una nueva lectura, más bien abre discusión el concepto estándar, el consenso convencional de lo que se entiende por ciencia, y permite la floración de una agenda de investigación epistemológica. La apertura de esta agenda de investigación epistemológica va a ser de nuevo ese trasfondo que va a enriquecer el marco intelectual en el que se va a condensar una serie de planteamientos que Giddens va a enunciar como la teoría de la estructuración. Y en la teoría de la estructuración parte del esfuerzo, en la lógica de Giddens parte de tres dimensiones, se conforma como consecuencia de tres dimensiones: la revisión del legado de la teoría sociológica, la discusión de sus fundamentos, hay una propuesta de nueva fundamentación de la teoría sociológica, pero sobre todo la convicción de la superación de los dualismos. El caldo de cultivo que está de trasfondo que he venido escribiendo es el que va a permitir asumir un proyecto ambicioso y que para 1984 va a quedar consolidado en la publicación de la Constitución de la Sociedad, que es el libro en el que Giddens nos da a conocer ya de manera sintética las reflexiones que fue conformando gradualmente a lo largo de la revisión de ese legado, como también en la focalización de estas inquietudes en torno a la superación de los dualismos. Giddens toma como punto de partida de la teoría de la estructuración la convicción de que una tesis que refiere a Marx, particularmente el 18 Uruguay, en el que hace mención que Marx afirma que los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen en las condiciones que ellos escogen, sino bajo las circunstancias directamente encontradas, dadas y transmitidas desde el pasado. Esta tesis para Giddens es el punto de partida de formulación de la teoría de la estructuración, toda vez que asumir esto como punto de partida le plantea la teoría sociológica el compromiso de dar cuenta de la forma en que los seres humanos producen, reproducen y cambian la sociedad.
Este enlazamiento, la forma en que los seres humanos producen, reproducen y cambian la sociedad, sería un enunciado que ya sintetiza lo que está implicado en la teoría de la estructuración, porque presupone la dimensión de las formas de desempeño individual y colectivos en que los individuos producen y recrean no solo su condición, sino el entorno en el que se desempeñan, cómo lo transforman, pero sobre todo el conocimiento social que permea esto. Esta explicitación de lo que podría estar implicado en la frase que acabo de mencionar, y que la frase que acabo de mencionar y la remite a esta cita de Marx, nos engloba sintéticamente lo que estaría implicado en la forma en que la teoría de la estructuración encara el legado de la teoría sociológica, discute sus postulados, sus fundamentos, revisa y discute sus fundamentos y replantea la forma en que la teoría de la estructuración reformula la teoría sociológica. En varias de sus obras, el planteamiento de Giddens va atendiendo lo que está implicado en esta secuencia de nociones concatenadas, forman parte de su agenda de investigación, y en el texto La Constitución de la Sociedad podemos encontrar el despliegue del cúmulo de conceptos que posibilitan entender la recepción del legado, pero su necesaria reelaboración para atender la forma en que la teoría sociológica debe dar cuenta de la forma en que los seres humanos producen, recrean, mediado por un saber social, su existencia y las condiciones en que tienen lugar, y al mismo tiempo en que las transforman. Una tesis simultánea que reseña lo que plantea la teoría de la estructuración es la formulación de la noción de dualidad de estructura. Teoría de la estructuración, dualidad de estructura, en varios aspectos Giddens los emplea como simultáneos, y es porque en la noción de dualidad de estructura está implicado otra noción que enlace el concepto que está proveyendo Giddens, y es la idea de que los planos del mundo social, que tradicionalmente denominamos estructuras, lo que en nuestros desempeños prácticos, pero sobre todo en la teoría social, históricamente se ha tendido a identificar como estructuras, no son externos a la acción ni a los actores sociales. Al contrario, su realidad, su condición de ser, es porque están permeados por las acciones de los actores y por la forma en que el saber social de los actores viabiliza esos desempeños. Es decir, las estructuras no son, como lo había visto el pensamiento tradicional de la sociología, no son ajenas a las prácticas y procesos sociales, no son previas, no son antecedentes, no tienen una existencia propia, no tienen una condición de existencia propia que subyace y que contiene las prácticas de los actores, sino al revés. Su constitución tiene que ver porque están permeados por las prácticas de los actores, porque tienen que ver con la continuidad de las prácticas de los actores, y porque en las prácticas hay un saber de los actores sociales que orienta ese comportamiento y que contribuye a la conformación de las estructuras. Las estructuras están constituidas también por los actores y sus desempeños prácticos. De otra parte, los integrantes de la sociedad, los que desde un punto de vista podemos ver como individuos, los seres humanos, los actores sociales, en la teoría de la estructuración son agentes que inciden en la realidad, que al incidir en la realidad tienen una capacidad de transformarla, hay un poder que tiene realización. A través de saber práctico se orientan en la realidad y se desempeñan coordinando su acción con otros actores, rectifican y orientan su acción en función de la interacción con otros actores y con el contexto que tiene lugar, se apoyan en las estructuras, en los planos estructuradores de las cosas, se apoyan de una manera que puede ser tanto en el plano coercitivo, obstruyente, que tienen los planos estructurales, como también en la provisión de recursos que estos brindan. Las estructuras no son contenientes, no son constrictivas,
del comportamiento, sino al mismo tiempo son posibilitadoras, proveen recursos, y es destrezas y el saber de los actores sociales en el curso de las acciones que posibilita valerse de los recursos que integran las estructuras. En ese sentido son aspectos correlativos. La dualidad de estructura es una noción en la que permite entender que en la recurrencia de las prácticas y en la mediación del saber de los actores sociales, en su proyección de continuidad en el espacio-tiempo, se despliegan dimensiones que van a ser constitutivas de los planos estructuradores de la sociedad, y de otra parte las estructuras, lo que podemos reconocer como instituciones, como estructuras, como prácticas recurrentes, son dimensiones que objetivan, que materializan el saber de los actores sociales y que plasman la continuidad de las prácticas de los actores sociales. Estas nociones condensan lo que estaría implicado como innovador en la teoría de la estructuración. La teoría de la estructuración se entiende si focalizamos la atención en algunos referentes importantes de planteamiento. De hecho, cuando vienes en la construcción de la sociedad, nos condensa la teoría de la estructuración. El capítulo inicial es un resumen de la forma en que ha ido dando conformación a esta teorización, pero a manera de exposición de una secuencia de conceptos que enunció, que le dio contenido en otras obras, pero que aquí aparecen condensados. La premisa, una de las premisas importantes para hacer sentido a esta noción de que los seres humanos producen, recrean y transforman el contexto en el que tienen lugar, lo plantea Giddens asumiendo la importancia de reconocer que el mundo social tiene una condición procesual, tiene una condición dinámica, y esto ocupa un punto de partida como marco de referencia. Para entender esta condición procesual es importante enlazarlo a las acciones individuales y comprender cómo las acciones individuales están enlazadas con sistemas sociales y con planos estructurantes. El planteamiento reivindica un giro metodológico donde debe asumirse una centralidad de las prácticas, en los procesos de estructuración que tienen lugar en el mundo social, y estas prácticas como actividades recurrentes en el mundo social, mediadas por un saber de los actores sociales, por un saber diestro de los actores sociales en el mundo social, que le dan continuidad y que le posibilitan dar flujo a las distintas situaciones de interacción. Giddens plantea de manera simultánea la noción de prácticas, las nociones de sistema social y el plano estructural. El plano estructural, lo estructural como lo denomina él, lo que la sociología convencional denominaba estructura, correspondería al conjunto de interacciones situadas en el espacio y en el tiempo. Las prácticas que tienen recurrencia, las prácticas que tienen una continuidad y que se repiten, van a contextualizarse en el espacio y el tiempo, en las condiciones materiales y sociales en que tienen lugar. Y esto es lo que la sociología convencional veía como estructuras. Aquí hay una centralidad de las prácticas y de las interacciones situadas, lo que nos va a permitir entender la noción de estructura. La noción de sistema social hace referencia a lo que la sociología siempre ha identificado como sociedades, organizaciones, grupos y desempeños orgánicos colectivos a manera de movimientos sociales. Son dos dimensiones que aparecen en el plano analítico de la teoría de la estructuración. Lo estructural hace referencia a una dimensión abstracta que nos implica un abordaje del espacio y del tiempo que posibilita ubicar las acciones y visualizar los códigos en que tienen lugar las expresiones de interacción y de representación de la realidad de los actores sociales como manifestaciones superficiales de los procesos de interacción. Lo estructural en Giddens va a tener expresión en dos dimensiones. Uno que tiene que ver en relación a las reglas
que orientan la acción de los actores sociales, los referentes que enmarcan los desempeños de los actores, que orientan sus desempeños y que como tales operan como elementos constrictivos, como limitantes, pero al mismo tiempo la dimensión de que los planos estructurales proveen medios de la acción, recursos en sentido estricto, a través de los cuales es posible producir y reproducir el mundo social. Esta dimensión de las estructuras que opera como recursos materiales y sociales, son los elementos que sustentan la capacidad del actor de incidir en el medio de su desempeño, en el medio material y en el medio social, y que en ese sentido le proveen una dimensión de poder como esa capacidad de incidir. Evidentemente el concepto de poder es un concepto que había sido central en el legado marxista de la sociología, y que en este planteamiento de la teoría de la estructuración, Giddens puede entender que es una noción de una mayor generalidad social, que no tiene que ver exclusivamente con la posición de los actores en el mundo social, que no tiene que ver con el marco de relaciones sociales y por tanto con la capacidad de influencia. Esta dimensión que el marxismo elevó a las ciencias sociales, que es un concepto histórico muy importante en el legado marxista, en el planteamiento de Giddens, se asume que tiene que ver con esta dimensión estructural que capacita a los actores sociales en su condición de agente. La noción central que asume Giddens al respecto es la noción de agente, para referirse a los integrantes de la sociedad, en la medida que una dimensión que les constituye y que les ubica en su condición de actores sociales es la capacidad de incidir en el entorno en el que tiene lugar su desempeño, de transformarlo, pero también incidir en otros actores sociales. Esta capacidad de incidir es lo que le da la condición de agente y tiene que ver con esta dimensión de poder que tiene un sustrato en las dimensiones estructurales que tiene lugar en el mundo social. Otra noción importante de la teoría de la estructuración es la noción de reflexividad. Los actores sociales nos representamos la realidad y en función de esa representación con contenidos objetivos, con contenidos concretos y materiales, es que podemos comprender y coordinar nuestras acciones, que podemos comprender la viabilidad del curso de nuestras acciones y al mismo tiempo coordinarlas con otros actores sociales y al mismo tiempo hacerles una representación de las expectativas de comportamiento de los otros actores. Esta dimensión tanto de representación de la realidad como de coordinar nuestra acción en términos de nuestra capacidad de incidencia en la misma y de coordinación con otros actores sociales es lo que Giddens denomina reflexividad, y que se va a plasmar en dos planos. Uno, en cuanto a la posibilidad de reconstruir retrospectivamente nuestros cursos de acción, el de poder comentar, el poder verbalizar, el poder hacer explícito a otros el curso de nuestros desempeños. Y otro, el poder el poder verbalizar lo que está en nuestros cursos de desempeño, que por su complejidad, por su simultaneidad y destreza no puede ser verbalizado. El concepto de reflexibilidad entonces invoca la referencia a la conciencia discursiva, que es el plano verbalizable, que es el plano enunciado verbalmente, el plano que puede ser reconstruido racionalmente, el plano que puede ser formulado lógicamente y que tiene que ver con esos planos de conciencia que podemos comentar a otros, y el plano de la conciencia práctica, que tiene que ver con el saber hacer, con el saber en el curso de nuestros desempeños, que no está mediado por el lenguaje, que no está mediado por conceptualización, que no depende de su expresión lógica y que sin embargo tiene curso en la solución de planos específicos y que presupone una reelaboración para el solucionamiento por mediación del lenguaje. ¿Cómo luego proyectar la imagen de continuación, lo que quiero mencionar? Nos va a legar en la teoría de estructuración una serie de nociones que nos permite recontextualizar lo que vamos a requerir para comprender
el mundo social. De lo que he mencionado al momento, nos posibilita reconceptualizar al actor social en lo que Giddens denomina el modelo estratificado de la gente. En el mundo social están presentes, en la dimensión de lo que habíamos concebido sujeto, individuo, actor, lo que podríamos identificar como la capacidad que tiene el individuo de percibir y ubicarse en el mundo social de su desempeño, y que podríamos referirlo como lo que aquí está enunciado como el registro reflexivo de la acción, la constatación de cualidades materiales concretas o objetivas de la realidad, y la dimensión equivalente cuando interactuamos con otros actores sociales. La racionalización de la acción correspondería, vamos a subir un poco más, quede más claro. No subí mucho, ¿verdad? Sí. Hasta acá atrás no se ve, Alfredo. ¿Quién sabe qué raro? Yo aquí lo veo muy bien. Ahí casi está. A ver, se pone un pequeño ajuste. Como me salta por escalones. Creo que es un intermedio. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se ve ahí atrás? Completo. ¿Está bien? Sí. Más o menos. Si no, ya es problema de lentes. Sí. El registro reflexivo de la acción correspondería al plano a través del cual los actores sociales tenemos una capacidad de percibir objetiva, materialmente, el contexto de nuestras acciones, y el contexto también haciendo referencia a otros actores sociales. La racionalización de la acción correspondería a esa dimensión en la que nosotros reconstruimos el curso de nuestras acciones, podemos comentarlo en explícito a otros, y que la sociología convencional lo ha asumido en la capacidad de responder al porqué de nuestras acciones. Y la motivación reflexiva de la acción correspondería a ese plano de las dimensiones subjetivas de los móviles ligados a nuestras vivencias, a nuestras emociones, a nuestras experiencias subjetivas, y en función de las cuales nosotros podemos tener apetencias y preferencias para nuestros desempeños. Nuestras acciones se dan en contextos que desbordan esa capacidad de registro reflexivo de la acción, que es lo que en el lado izquierdo está referido como las condiciones inadvertidas de la acción, respecto de las cuales tenemos una interacción recurrente, y en función de las cuales incorporamos dimensiones al registro reflexivo de la acción, y en la eficacia o en procedencia de nuestros desempeños tenemos una interacción con esas condiciones inadvertidas de la acción. Son el substrato que, una vez que se incorpora al registro reflexivo de la acción, nos da esa condición de agente, nos da la habilidad, nos da posibilidad de desempeños, y en su momento opera como límites, como obstrucciones o como limitantes de nuestro desempeño. En el lado izquierdo están las consecuencias no buscadas de la acción, que tendrán que ver con aquello que tiene que ver con nuestros desempeños, y que son las consecuencias no intencionadas, consecuencias derivadas de nuestro desempeño. La combinación de estos elementos nos da una noción de flujo del curso de nuestras acciones, en la medida que recurrentemente estamos incorporando a nuestro registro reflexivo de la acción aspectos que percibimos del contexto en el que tienen lugar nuestros desempeños, y de otra parte que rectificamos nuestro comportamiento en función de las consecuencias no esperadas, de las consecuencias no intencionales de la acción.
Este esquema nos muestra las implicaciones del modelo estratificado de la acción. Más grande, ¿no? Sí. Ahí es legible, ese punto es legible. Ahí está bien. Ahí está bien, ¿verdad? Que nos esboza la simultaneidad de las dimensiones que tienen que ver con la estructura social y con la agencia humana, en términos del habilitamiento y la limitación a los desempeños. Es esta parte que tiene que ver con las dimensiones que están fuera del registro reflexivo de la acción, como también la incorporación de lo que está implicado en las consecuencias no deseadas de la acción, y otra parte la incidencia en la reproducción de los contextos de acción y su transformación, y la idea de simultaneidad entre la estructura social y la agencia humana. Esto derivado del planteamiento de Giddens es una reformulación que nos hace Roy Bhaskar en ese texto, tomando la referencia de Giddens. Como el otro texto, la imagen donde le quería mostrar no me lo puede leer este programa, aprovecho este de Bhaskar. Un siguiente elemento que me interesaría mostrar es este, que se me extravió el USB donde había registrado esto. Siempre la atención de la parte de abajo. Aquí están después otras nociones, lo muestro al momento como apoyo a lo que voy exponiendo. Bueno, un punto de referencia es que si reconocemos en el modelo estratificado de la acción, esta es la parte superior, el control reflexivo de la acción, la racionalización de la acción, la motivación de la acción, es el elemento, la dimensión en la cual constatamos las características materiales y sociales de los contextos de acción y del curso de nuestros desempeños, su enunciamiento en un plano discursivo y la subyacencia, la condición subyacente de móviles de nuestra acción que tiene que ver con preferencias, apetencias, temores, deseos, en un contexto donde hay dimensiones que están fuera de nuestro control reflexivo de la acción y que sin embargo frente a las cuales tenemos una interacción y que vamos incorporando dimensiones materiales, objetivas del contexto de nuestro desempeño en el entorno material y social en el que tiene lugar, y al mismo tiempo rectificamos nuestros cursos de acción en función de las consecuencias de nuestro desempeño, que son las dimensiones no intencionales de nuestra acción, y que para los efectos de las prácticas sociales podemos referir como las dimensiones que tienen que ver con un plano de la conciencia que tiene que ver con la explicitación verbal, con la exposición discursiva, con la mediación del lenguaje, con la comunicación con otros actores sociales, con esa parte del saber práctico en el cual nos desempeñamos eficazmente o eficientemente y que tiene que ver con destrezas asimiladas que se plasman y que tienen eficacia en su propia realización y que se rectifican conforme tienen curso y que nos posibilitan darle continuidad a nuestros desempeños o rectificar para ajustar nuestros desempeños en función de una destreza que nos habilita en nuestros desempeños en el entorno en que tiene lugar, como tanto material como con otros actores sociales, y en el que está implicada una dimensión de ese reino privilegiado de nuestra intimidad que tiene que ver con nuestras vivencias, nuestras emociones, convicciones, y que eventualmente lo podemos proyectar hacia un plano explícito, ya sea de la conciencia práctica o de la conciencia discursiva. Estos referentes de lo que está implicado de los actores en cuanto a entes sociales, la investigación social debe enriquecerse entonces con los siguientes elementos. De una parte, caracterizar la condición situada contextualmente de los desempeños de los actores sociales, el conocimiento diestro
que los mismos actores sociales tienen las prácticas mismas y cómo a través del curso de las acciones hay una capacidad de que el individuo incida en otros actores sociales, en los cursos de su desempeño en la transformación del mundo material y en la plasmación de estos elementos. Podríamos entender entonces que la teoría de la estructuración requiere como un concepto fundamental de los cursos de acción de los actores sociales el concepto de poder, como la noción a través del cual podemos reconocer que los actores estructuran los sistemas sociales y las consecuencias no intencionales de la acción que derivan de las condiciones de acciones futuras, permiten pensar conjuntamente las acciones tanto de influencia en las personas como en los sistemas sociales, puesto que los comportamientos individuales tienen consecuencias sociales más amplias, y la influencia de los sistemas sociales sobre los actores sociales, ya que sus consecuencias se convierten en condiciones que influencian las acciones futuras. Dada la centralidad del saber de los actores sociales, saber práctico que se plasma en las realizaciones, que puede ser enunciado en la conciencia discursiva y que tiene que ver en ese control reflexivo de la acción que permite reconocer situaciones materiales y la coordinación con otros actores sociales, la capacidad de rectificar el comportamiento, de monitorear la acción para incidir en la rectificación de los cursos de acción a través del reconocimiento de las consecuencias no esperadas, tanto en el plano material como en otros actores sociales. Esto implica una dimensión metodológica que Giddens va a reivindicar bajo el concepto de doble hermenéutica. En la medida que en el mundo social los actores sociales nos representamos la realidad, tenemos una representación de la misma a través de nuestro saber práctico cotidiano, en la condición de actores diestros. Las ciencias sociales en general tienen una competencia hermenéutica para dar cuenta de la forma en que los actores sociales se representan esta realidad y a partir de ello entender cómo en los desempeños de cursos de acción los actores sociales condicionan a través de sus acciones los sistemas sociales. A juicio de Giddens, las ciencias sociales en general tienen una dimensión de hermenéutica, toda vez que la posibilidad de comprender estructuras y sistemas sociales implican comprender cómo los actores nos desempeñamos en los cursos de acción, cómo interpretamos la realidad, cómo coordinamos nuestra acción con otros actores sociales por mediación de significados, cómo este mundo está dotado de significado y lo que la sociología convencional denominaba estructuras o instituciones tiene una razón de ser, tiene una condición de ser porque está permeado por la forma en que los actores sociales a través de sus acciones, la permeación de sus acciones de conciencia práctica y conciencia discursiva, median con sentido las dimensiones estructurales y sistemáticas de la sociedad. Entonces, los planos que considerábamos convencionalmente como fuera o externos al individuo y a la acción, en este caso tienen que ser comprendidas también en esta lectura enriquecida por la visión de una doble hermenéutica, que es esta provisión que en la sociología interpretativa o de la dimensión fenomenológica de la filosofía enriquece la convicción de la importancia del saber práctico, de la importancia de la forma en que los actores nos representamos la realidad y en esa representación hacemos sentido de la realidad, cómo esto coordina la acción y cómo desde la reflexividad implicada en los cursos de acción está contemplado esta mediación del sentido en las instituciones sociales. Este sería gruesamente el enunciamiento que aparece en cuanto a la dimensión del actor. En cuanto a la dimensión estructural o de los sistemas sociales, Giddens nos hace referencia a estos planos constitutivos de lo que la sociología convencional había denominado estructuras e instituciones. Por estructuras, Giddens hace referencia a las reglas y los recursos o el conjunto de las relaciones de transformación organizadas como propiedad de los sistemas sociales. Son los referentes en función de los cuales los actores sociales de manera coordinada reconocemos como límites de la acción, reconocemos como medios de la acción y en ese sentido operan como reglas y recursos y en función de los cuales tenemos la posibilidad de incidir en la realidad, de ejercer esta capacidad de agencia que hace mención y que contribuye a la reproducción y recreación de las dimensiones sociales. Sistemas, en particular, serán serán las relaciones que se reproducen entre actores y colectividades y que se expresan de manera organizada como prácticas sociales y regulares. La continuidad de nuestras prácticas son recurrentes e intermitentes, pero conforman un entorno social que les garantiza
su reasunción, su intermitencia, su reactivación, y que en ese sentido son las dimensiones sistémicas que le dan continuidad. Y estructuración corresponderían a las condiciones que gobiernan la continuidad o la transmutación de las estructuras y por tanto la reproducción de los sistemas sociales. La correlatividad de estructuras, sistemas y los principios estructurantes o los procesos de estructuración es lo que convencionalmente la sociología había denominado estructuras. Está implicado que la continuidad de las prácticas, la recurrencia de las prácticas, su iteratividad, su reiterabilidad, depende de contextos de la acción, depende de contextos sociales de la acción y por tanto de que las prácticas sociales estén involucradas en contextos de relación cara a cara o de distanciamiento social que requieran recursos que les viabilicen. Y esto es lo que posibilita implicar las dimensiones de integración social, que tienen que ver con la reciprocidad entre actores en contextos de copresencia, y los sistemas de integración, que tienen que ver con aquellos planos de reciprocidad entre actores y colectividades que se extienden a través del tiempo y el espacio. La teoría de la estructuración, formulada de otra forma, nos llevaría a condensar los dos esquemas que hemos manejado en esta simultaneidad. Voy a tener que achicarlo y aquí vamos a perder un poco de lectura hacia el fondo al sumarlo. Un esquema se ve muy poco, no se alcanza a ver simultáneamente. El esquema que había planteado con Bhaskar en ese flujo de cursos de acción estaría integrado por esos esquemas. Dejo el enunciado de sistemas de integración social para hacer referencia a la idea de la simultaneidad de los vectores que estaban presentados en el esquema anterior, en este de Bhaskar. Lo que está expuesto en este esquema, esta idea de flujo, esta idea de continuidad, esta idea de proyección por la simultaneidad de estructura social y agencia humana, invirtiendo los planos de expresión, corresponderían a estos esquemas. Y en el capítulo 6 de la Constitución de la Sociedad, Giddens aprovecha para hacer una exposición de lo que, por lo menos en el 84, él asumía como referentes que permiten reconocer el sustento de la teoría de la estructuración a través de trabajos realizados por otros investigadores. A su juicio, la atinencia de la teoría de estructuración, la identificación de estos planos como elementos constitutivos de las estructuras del actor social, la idea de su correlatividad, la concepción específica que implica cada una de estas dimensiones, a su juicio queda mostrado en varios trabajos que él cita en el capítulo 6 de la Constitución de la Sociedad. Hay una condensación de un trabajo de Paul Willis, otro de Diego Gambetta y otro de Ingham, donde focaliza varios planos. El de Willis es sobre condiciones de conformidad y rebelión en jóvenes en una escuela obrera en una región Midlands de Inglaterra, y que en ese estudio, que es una tesis realizada por un sociólogo, en el que a su juicio es un trabajo no elaborado desde la óptica de la teoría de la estructuración, pero es un trabajo que está centrado en tratar de mostrar cómo en el marco del entorno escolar los actores sociales, en el trabajo de Willis, los individuos descendientes de familias obreras pobres logran transitar en el esquema escolar y logran terminar exitosamente. El estudio es un estudio metodológico, narra cómo los jóvenes, sobre todo los de origen humilde, tienen que luchar a través de una rebelión para sobrevivir en el sistema escolar, y son distinguidos, si se puede denominar así, por su incumplimiento, por sus desempeños de violencia, por su irreverencia hacia los profesores, y Willis muestra que es como una forma de defensa y lucha por transitar en el sistema escolar. Giddens relee el estudio de Willis y menciona que ese trabajo ilustra cómo estos actores, así descritos, tienen un inmenso conocimiento social de la institución,
de las reglas y de las normas y se valen de ellos para desempeñarse y poder transitar en el entorno escolar, y de esta manera, al salir del sistema educativo, conociendo cómo la escuela les impone reglas, sanciones, excluye, premia, sanciona, etc., cómo a través de estos recursos de medio social los alumnos se habilitan en lo que va a ser su proyección en un desempeño en el entorno fabril. Y a juicio de Giddens, este estudio ejemplifica un estudio que no fue realizado desde la teoría de estructuración, ilustra cómo esta investigación ancla en un plano del mundo social, donde los actores sociales, valiéndose de su saber diestro, se desempeñan en marcos sistémicos que les proveen recursos, reglas y normas, y a través del saber diestro saben cómo interactuar, inclusive en confrontación con otros actores sociales, y que esa destreza que desarrollan en el entorno escolar, los después obreros, será un recurso que les habilitará para el desempeño de formas de negociación y conflicto en otros entornos institucionales. Entonces, el estudio de Willis, que no es realizado desde la teoría de la estructuración, Giddens lo ejemplifica como un estudio que ancla en una parte del mundo social que ilustra una incumbencia de la teoría de la estructuración. Otro es la tesis doctoral de Diego Gambetta sobre la influencia del constreñimiento estructural en la movilidad educacional. Es un estudio que trata de mostrar cómo los marcos institucionales, en un proceso de selectividad de competencias y destrezas laborales, de conocimientos y destrezas en un plano de saber experto, posibilitan una proyección dentro de una carrera educacional y ilustra cómo las competencias y los conocimientos asimilados y certificados tienen distintos alcances en la estructura de la movilidad educacional. A su juicio, el estudio de Gambetta, a juicio de Giddens, que es un estudio basado en encuestas, posibilita ver cómo los marcos de organización societal en el plano de los estados, al trazar políticas que tienen que ver con lógicas de organización educativa, de procesos de movilidad educacional, de procesos de certificación, los sistemas estatales tienen un carácter contradictorio en la medida que, o más bien las consecuencias de su operación tienen un carácter contradictorio en el sentido que tratan de promover un desarrollo profesional y laboral, pero los procesos selectivos de aprovechamiento y de validación de los mismos generan filtros que terminan siendo excluyentes, y en función de lo cual los marcos sistémicos o estructuradores generan condiciones que para un sector de la sociedad van a operar como limitantes y para otros van a operar como habilitadores. Y en su juicio es un estudio que ilustra cómo los actores sociales, a su vez, en sus destrezas, en ese saber lego, logran desempeñarse frente a marcos institucionales. Por último, se basa en un estudio de Ingram que hace una caracterización de un centro financiero de Inglaterra, de Citi, que es un centro financiero que emerge en la época del mercantilismo, cuando en el norte de Europa se forman las líneas hanseáticas y que van a desarrollar centros de financiamiento. En Inglaterra, estamos hablando del siglo XVI-XVII, se desarrolla un espacio de confluencia de centros de financiamiento muy parecido a lo que ahora nosotros conoceríamos como casas de bolsa, y que sin embargo responde a la lógica de directrices financieras para las lógicas del mercantilismo, del incipiente capitalismo en la Inglaterra del siglo XVII. The City es una concentración de capitales financieros que ha tenido perpetuación, en la lógica que está analizando Giddens, que ha tenido perpetuación a lo largo de varios siglos, y a lo largo de transformaciones del capitalismo, inclusive por el impacto que trajo en el capitalismo el cambio de centros económicos de Inglaterra a Estados Unidos, la conflagración de la Primera Guerra Mundial, el cambio de los mercados de la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo la City es un centro de financiamiento que ha logrado transitar más allá de las lógicas que le dieron origen.
A su juicio es un ejemplo de cómo procesos de estructuración y conformación de dimensiones sistémicas impactan en una forma de recreación de condiciones concretas y al mismo tiempo va a incidir en lógicas de desempeño individual. Los 3 estudios, nos señala Giddens, fueron formulados fuera de la teoría de la estructuración, pero en el plano en el que se está enunciando coinciden con dimensiones que él afirma desde la teoría de la estructuración, nos dan cuenta de dimensiones de lo social. Sería como una prueba empírica desde otra óptica que converge en un plano de la teoría de estructuración. Está señalando los 3 ejemplos tomados de estudios diferentes para Giddens ilustran cómo las teorías sociales han anclado en planos de análisis que la teoría de la estructuración integra en una visión de conjunto. En trabajos posteriores, Giddens continúa con la revisión de aspectos de lo que ha sido su objeto de estudio central y nos lega obras diferentes donde va desarrollando aspectos implicados en la teoría de estructuración y que nos caracterizan rasgos de la sociedad contemporánea. En estas otras obras, algunos autores señalan que hay inconsistencias del planteamiento de Giddens. Después regreso sobre esa idea, pero me gustaría brevemente mencionar algunos de los trabajos, o más bien algunos de los enunciamientos que, desprendidos de la teoría de estructuración, arrojan luz sobre algunos aspectos de la sociedad contemporánea. El primer referente en cuestión es la caracterización recurrente que hace Giddens en torno a la sociedad moderna. Es uno de los objetos que subyacen a las múltiples inquietudes que ha desarrollado a lo largo de su obra. Y en su análisis de la modernización vemos reflejados algunos de los planos que están implicados en la teoría de la estructuración. A su juicio, la modernidad se integra por 4 planos. De una parte, el capitalismo; de otra parte, los sistemas de vigilancia; de otra parte, el Estado propiamente; y finalmente, la forma en que los actores sociales, a través de expresión de movimientos colectivos, reaccionan frente a las condiciones de transformación de la sociedad contemporánea. En su análisis del capitalismo, Giddens pone el énfasis en el hecho de que, si bien el capitalismo es una forma de producción de bienes y servicios que busca beneficios y se sustenta en una relación de explotación, el seguimiento de sus características permite comprender rasgos de la sociedad contemporánea y sus transformaciones. La centralidad que tiene en el capitalismo la industria nos permite entender cómo hay un impacto en los riesgos de la sociedad. La cultura humana, la sociedad, enfrenta riesgos que se generan en la naturaleza, pero a través del industrialismo se generan nuevos riesgos que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo tecnológico, riesgos tales como la irradiación nuclear, el calentamiento climático, el desarrollo de organismos genéticamente modificados. Y en algunos trabajos va a mostrar cómo estos rasgos de la sociedad moderna y de los efectos, de los riesgos que genera el industrialismo, van a tener repercusiones en planos del comportamiento, de interacción, en el comportamiento local, en el comportamiento en el plano familiar, en el comportamiento doméstico. Otro de los rasgos que él analiza son, por ejemplo, la trascendencia de los sistemas de vigilancia que caracterizan a la sociedad moderna y que, en el caso del siglo pasado y del presente siglo, van a derivar en esquemas que si bien van a posibilitar un control sobre las poblaciones, también a los individuos les van a proveer elementos de información y de coordinación de la acción que va a repercutir en negociación de derechos frente a los estados. Si bien el Estado benefactor fue un marco que trató de administrar condiciones sociales para garantizar la continuidad del sistema capitalista y requirió mecanismos de control de la población que operaban a manera de sistemas de información y que se tradujeron en medios de vigilancia, también son referentes que le posibilitan a los actores de manera individual y colectiva establecer derechos y derivar en reivindicaciones de negociación frente al Estado. Otra de las dimensiones constitutivas de la modernidad
es la conformación de ejércitos que posibilitan defender las fronteras y que posibilitan hacer valer la soberanía de los estados como ejercicio jurisdiccional de las fronteras. En una dimensión posibilita un entrenamiento y una socialización en una trayectoria hacia el desempeño de los actores sociales, toda vez que los servicios militares de la modernidad los fue estableciendo como obligatorios, y eso se traducía en esquemas de socialización de un tipo de disciplina que impactaba en el conjunto de la sociedad. Y de otra parte también los conflictos que tienen que ver con las transformaciones tecnológicas de la industria hacia la guerra genera también reivindicaciones de actores sociales y formas de expresión de inconformidad con esta reorientación de la tecnología, por ejemplo, en expresiones de movimientos organizados hacia el pacifismo, que a su juicio son expresiones de esta interacción de planos sistémicos estructurales, como también la proyección de las formas de interacción de actores sociales. Nos hace también estudios sobre las transformaciones de la modernidad en el plano de la intimidad, en las prácticas sociales, en la integración de la familia, en la reivindicación de derechos entre géneros, en la proyección de lo que en el entorno público había sido derechos y obligaciones entre actores sociales, en el plano de la intimidad y la vida cotidiana también se ven proyectados. Nos hace estudios también sobre el impacto de la globalización y las experiencias sociales en términos de ámbitos laborales, de organización del espacio, de organización de la cultura. En sus diversos estudios está presente la idea de que nuestra sociedad entra en una etapa de lo que él denomina modernidad radical, y esta modernidad radical va a impactar varios planos de la sociedad, planos que tienen que ver con los estilos de vida, con las formas de organización de actores colectivos, con las reivindicaciones sociales, y a su juicio estos planos de nuevo impactan los planos de la reflexividad, de la coherencia y continuidad de las conductas sociales, de su concreción en el espacio y en el tiempo, en la relación de espacios sociales. Para varios autores hay objeciones que aparecen en este plano de las obras recientes del trabajo de Giddens, y hacen cuestionamientos acerca de la congruencia. Señalan respecto de la teoría de estructuración, porque hay varios cuestionamientos de cara a otras teorizaciones, de cara al legado del funcionalismo, del impacto del funcionalismo, de cara a la teoría crítica, pero me gustaría nada más entrar en una crítica que habla sobre incongruencia en un plano de la teoría de la estructuración, que se enuncia en 1984, y los alcances que tienen varios de los trabajos que lo caracterizan. Hacen cuestionamientos como hay estudios donde su interés es en torno al Estado, al sistema social, los procesos de globalización, y discuten que no necesariamente está implicado el plano del individuo, las prácticas, el saber lego, o al revés, que en los estudios en los que hay referencia hacia el plano de las prácticas sociales, la intimidad, el desempeño de las formas de representación del saber lego, que no está explicitado sistemáticamente cómo los planos sistémicos, estructurales, inciden en el mismo. Yo diría, sobre esta serie de objeciones, tengo la impresión de que estamos ante un autor que tiene una capacidad prolífica impresionante, que maneja esta simultaneidad de planos y que en varios de sus trabajos o pone el énfasis en un eje, pone el énfasis en otro, pero que de alguna manera no está descartando una agenda de investigación que implicaría la articulación de estas dimensiones. Yo creo que esta crítica que hace referencia a una inconsistencia, porque a final de cuentas hay trabajos, por ejemplo, como el de la tercera vía, que pone énfasis en el devenir del estado de bienestar y no logra ilustrar, según algunos críticos, de cómo planos de la intimidad, de la interacción, de dinámicas específicas de organización de actores sociales influirían en ese otro plano, o al revés, cuando hace análisis de las transformaciones de la intimidad, no se muestra cómo se plasma esto en planos institucionales. Pero mi impresión es que más bien es una agenda de investigación que, más que demandemos que la cubra Anthony Giddens, creo que es una agenda de investigación que revitaliza y renueva varios planos de las ciencias sociales en general, y que en el caso de la sociología nos abre una agenda de construcción de cómo los actores sociales recrean procesos y prácticas en contextos reconfigurados espaciotemporalmente
Y esto implica de una parte la dimensión de una ciencia como la historia, de otra ciencia como la geografía, que el propio Giddens reivindica como dos dimensiones disciplinares que ejercen su análisis, como de otra parte este ejercicio reflexivo de los conceptos provistos desde el legado de la sociología y otras ciencias, y que para el propio Giddens tiene que ver con este enriquecimiento que se hace desde la filosofía y particularmente de la filosofía de la ciencia. Estas cuatro disciplinas, entre otras que el propio Giddens va reivindicando, muestran cómo la teoría de la estructuración tiene un sustrato de acervos provistos ya no solo desde la sociología, sino también desde varios marcos disciplinares, y que finalmente podríamos asumir como un enunciamiento que lega una agenda compleja, no solo para la sociología, sino para varias ciencias sociales. Por mi parte sería todo. Estamos a tiempo. Sí. Con Giddens a una obra de vida que ha tenido un proceso de evolución y cambio, que parte de, como tú bien lo mencionas, de una revisión del legado de la sociología y que poco a poco se fue constituyendo como una especie de sociología de síntesis que finalmente arriba a una propuesta coherente y estructurada que le da una visión particular a la forma del abordaje del problema de la sociedad. Yo creo que Giddens es uno de los más fuertes representativos de lo que grosso modo podríamos llamar como una teoría post-estructuralista, es decir, que reconoce en los procesos de estructuración la posibilidad de no solamente la institucionalización, sino también los procesos de generación de cambio, tomando en consideración la vertiente del conflicto social como algo que no solamente es político, sino que está en el seno de las diversas formas de ver el desarrollo de la propia sociedad. En ese sentido, a mí me parece que también estructura una respuesta a las teorías sistémicas y particularmente al sistemismo luhmanniano, invirtiendo esta relación en la cual, digamos, en Luhmann se postula la idea de que los hombres no están en el sistema, sino están en el entorno, y más bien Giddens nos plantea una inversión de esta visión, planteando que los sistemas están en el entorno del individuo y que esto posibilita ver los sistemas de una manera recursiva, en la cual no solamente es recursivo en el sentido de que se recorren, sino también recursivo en el sentido de que se vuelven recursos para los individuos que a través de su acción consciente, inconsciente, querida, no querida, le permite reestructurar. Yo creo que ahí hay pues un valioso aporte para pensar post-luhmannianamente. Y finalmente, pues agradecer la síntesis que nos presentas, que es una síntesis muy completa y que nos permitirá abrir una brevísima discusión, porque ya estamos sobre el tiempo, con algunas preguntas breves o intervenciones o opiniones que se den en este momento. Entonces la sala tiene la palabra. Vamos a escoger 3 preguntas. Doctor Andrade, antes que nada, agradecer su exposición muy rica, compleja, que pues suscita muchas interrogantes y comentarios, pero solo me concentraré en la parte que se refiere a la relación entre la definición que da Giddens de estructura, que según entendí
se constituye por las reglas y los recursos materiales de que se valen los actores para sus propósitos. Yo debo entender que esa estructura estaría constituida por las instituciones y que por lo mismo ha de disponer de una cierta permanencia, más allá de una cierta permanencia, para tratar de seguir los términos que vienen a temporalidad, pero que es recuperada en el sistema social, el cual estaría constituido, si no entendí mal, por las interacciones de los actores que como agentes dan pie llevan a cabo las prácticas sociales, sus prácticas sociales, y que en esa virtud actualizan a la estructura. Esa sería mi pregunta, básicamente. Y por último, nada más, en la parte que se refiere a la integración social y sistémica, si es que lo vi bien, se hace referencia a las consecuencias no esperadas, que no puedo evitarlo, me recuerda a Merton. Nada más. A mí me parece que este término de poder o de saber permanece con una estela de funcionalismo. ¿Por qué? Porque el saber debe de ser dentro del sistema, ¿no? Dentro del sistema regular, que se plantea como las estructuras, o decía usted que o del mismo sistema, que son relaciones que se producen entre actores y colectividades organizadas como prácticas sociales regulares. Fuera de estas prácticas sociales regulares, existen prácticas sociales no irregulares. Entonces, ¿cómo se puede entender un saber contingente que provoca un poder contingente a la misma propuesta de Giddens como estructura? Y este mismo saber externo a la estructura, que yo he visto prácticamente en la realidad, en la empiria, que puede haber un saber externo a esta estructura que modifica esta misma estructura. Entonces, ¿cómo se puede dar hasta dónde está este límite? Si es que es lo que yo estoy entendiendo, lo estoy entendiendo bien, si hay un límite en el saber, un saber externo, un saber interno a la estructura, y puede haber una interacción que genere un poder diferente al que propone Giddens, de transformación de la sociedad, del individuo. Las reglas como referentes de coordinación de la acción y los recursos materiales y sociales de los que puede valerse la agencia, la acción humana, son los referentes que pueden quedar condensados en instituciones. De ahí que Giddens reemplaza la idea de estructura convencional clásica por la noción de principios estructuradores. Hay dimensiones de la sociedad que operan como principios estructuradores. La sociología clásica le llamaba estructuras. Lo que la sociología clásica ha reconocido como estructuras o instituciones será la condensación de esos principios estructuradores que subyacen o que están a la base de lo que opera como reglas y recursos. Es su condensación lo que podemos constatar como institución. Por decirlo, por ejemplificar de una manera directa, nuestra institución, nuestra escuela lo es, no por el habilitamiento material que tiene, ni por el sistema administrativo de registro, alumnos, profesores, calificaciones, certificación y emisión de títulos. Eso no es porque nosotros que somos intermitentes en la continuidad de la escuela, la conformamos como institución. Y la conformamos como institución a través de nuestras prácticas, que espaciotemporalmente pueden ser constatadas en las jornadas de 7 de la mañana o los que llegan antes, actividades previas a la dinámica escolar, y se interrumpe intermitentemente y concluye a las 10, pero cuando todos estamos dormidos, los que estén dormidos a la medianoche, la institución sigue teniendo continuidad, no obstante que esté cerrada, y no obstante que no estemos, no obstante que estén las computadoras sin manejo en el escriba, pero los principios y recursos, los medios de la acción, los recursos y las reglas por las que nos orientamos, algunas días conflictivas, otras más estabilizadoras, son los que le dan continuidad a esta institución como escuela. La podemos describir como institución, como estructura, pero su continuidad
su evolución, su transformación ha tenido que ver con la intermitencia de generaciones que tienen un desempeño a su vez intermitente y sin embargo se recrea su continuidad. Entonces lo que vemos plasmado como condensación es lo que acabo de describir en esta terminología material que puede dar referencia como hecho, pero su continuidad depende de nosotros y de nosotros como generaciones que nos intercalamos y que hemos ido concibiendo y proyectando nuestra noción de cómo practicar las ciencias sociales y cómo practicar la vida cotidiana en esta institución. En ese sentido sería como el manejo de dimensiones en las que tenemos que condensar y que parece que convergemos con la sociología convencional, y la necesidad de una forma de pensar que nos da la comprensión de qué es esta idea de dualidad de estructura, por ejemplo. Sería un referente. Y el otro tiene que ver, abro la propia dimensión de esta idea de saber efectivamente la noción de, bueno, sí, la noción de consecuencias no advertidas de la acción es una noción funcionalista. Es una función que Giddens la reelabora en su teorización porque hay un problema con la noción funcionalista de consecuencias no deseadas y que implica que los actores sociales tengan un conocimiento de intenciones de comportamiento, pero el funcionalismo no tiene una estructura, no tiene una estrategia de cómo abordar las intenciones de los actores sociales, toda vez que lo presupone en el marco sistémico. De ahí entonces que la noción que aparece para las consecuencias no deseadas de la acción, que es una noción legada del funcionalismo, en este caso está enmarcado en la idea del monitoreo de la acción, de la capacidad que tenemos los actores sociales de rectificar nuestro desempeño a consecuencia de nuestra interacción con otros. Si yo tengo un lapsus en mi exposición y veo la reacción de sorpresa de mis interlocutores, eso me permite regresar reflexivamente sobre lo que dije e hice. Y en ese sentido es un ejemplo del monitoreo de cómo coordino mi acción con ustedes y vuelvo a ser explícito o repito o rectifico lo que debe haber sido lapsus de mi parte. Es un ejemplo de coordinación mediante el monitoreo reflexivo de la acción y que está implicado en esta dimensión, que es una noción sí de origen funcionalista, pero que en el funcionalismo no formaba parte de su metodología, porque no tenía estrategia al respecto, sino implicaba una dimensión de la teorización. Y respecto sí del saber efectivamente hay una noción al que alude al saber que contribuye a la continuidad de las prácticas sociales. Nuestro tema de relevancia es la reiteración de las prácticas sociales. Hay prácticas efectivamente, como lo mencionas, que se diluyen, que se desvanecen. Un ejemplo interesante, y también lo mencionaría, tiene que ver con esta inquietud que podemos asumir que está encarnada en la teoría de la estructuración a colación del legado de Goffman. Goffman tiene una obra célebre que se llama La presentación del yo en la sociedad, y donde el concepto hace referencia, en términos, ese texto realmente está referido a situaciones de coincidencia de actores sociales donde no hay conocimiento mutuo ni antecedencia. Esa sería la preocupación en ese trabajo particular. O sea, lo que le interesa es analizar cómo reaccionamos, desde qué manera nos desempeñamos en situaciones donde coincidimos con otros que no nos conocemos, que no tenemos conocimiento mutuo y que son espacios donde la convergencia nos demanda saber y destrezas de desempeño. Ese es el concepto que él emplea. Y tiene que ver con este tipo de noción, porque entonces encontraríamos con Giddens que la idea de entender continuidad de procesos sociales tiene que ver con el problema de las prácticas recurrentes. Las prácticas no recurrentes, las prácticas circunstanciales que se desvanecen, nos implican un andamiaje específico de acción, de análisis, nos permite entender su vigencia y podemos encontrar principios estructuradores que nos muestran cómo tienen lugar formas de expresión en situaciones que no se repiten. Pero al mismo tiempo nos permite entender cómo hay una línea de continuidad en lo que vamos a llamar prácticas recurrentes, instituciones, estructuras y planos sistémicos que sí tienen que ver con el plano de recurrencia. O sea que efectivamente yo creo que este dualismo que está implicado en la noción de prácticas por su recurrencia nos está invocando también la capacidad de aplicar ese instrumental a explicar circunstancias de existencia contingente y unívoca. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias.